Buenas tardes a todas y todos. Me toca hoy hablar sobre seguridad y cambio climático y quiero hacer los nexi. Normalmente lo manejan nexus, pero como es latín ni modo, son los nexi entre el agua, la energía y los alimentos. Entonces, en primer lugar, déjeme introducirme rápidamente. Trabajo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM de la UNAM en Cuernavaca, y soy miembro del panel intergubernamental de cambio climático, que al rato van a oír que vamos a hablar sobre el capítulo que me tocó, que era seguridad humana. Pero he trabajado los últimos más o menos 15 años en todo tipo de reconceptualizaciones de la seguridad. Y creo que ahorita en México es un tema sumamente actual. Y trato ya ahorita empezar con esta parte y después entrar un poco más a la temática. De la formación vengo originalmente de la medicina, he estudiado una maestría en psicología con Jean Piaget en Ginebra y un doctorado en ecología y antropología en la Universidad de Zúrich, así que más o menos una parte más amplia de todo. Yo quisiera ubicar mi charla o la conferencia magistral, porque me dijeron, tengo que decirla, y bienvenida a todos los que no están viendo por internet. Quiero decir primero, ¿qué es seguridad? ¿Cómo repercute la seguridad ampliada, profundizada y sectorizada en la gente? Porque lo que me interesa es seguridad y gente. Y finalmente, ¿qué es el cambio climático y cómo este afecta a México? Y finalmente, los nexi entre seguridad del agua, seguridad energética y seguridad alimentaria, que fue muy interesante porque fue propuesta por el Foro Mundial Económico. Y yo me pregunto qué hacen estos 85 más ricos del mundo en este tema de seguridad. Me preocupó y por eso me metí al tema. Y finalmente quiero darles una visión alternativa sobre las seguridades de agua, energía alimentaria. O sea, mi seguridad no coincide directamente con la del Foro Mundial Económico y creo que tengo con qué justificarlo. Entonces, ¿qué es seguridad? ¿Cómo repercute y por qué se ha ampliado, profundizado y sectorizado? O sea, si yo les pregunto qué es seguridad, todo el mundo me va a decir otra cosa. Pero lo que no hay duda, todo el mundo queremos tener ausencia de contaminantes, poder movernos, poder irnos tranquilo a Acapulco sin que tengamos problemas en la carretera. Los jóvenes quieren manifestarse con derecho sin que los maten. O sea, todo un proceso que involucra una serie de procesos. Y claro, la seguridad, como acaba de decir el docente anterior, es muy distinto para niños, para jóvenes, sobre todo los jóvenes hombres ahorita que están altamente expuestos, las mujeres por los feminicidios, por mujeres, minusválidos, otras etnias, culturas, razas y religiones. O sea, nosotros queremos también saber quién nos va a ayudar, quién los va a proteger en este tema de seguridad. Y finalmente tenemos un tema subjetivo. Sentimos la seguridad normalmente en términos de miedo, de preocupación, de angustia, de ansia, de depresión que nos da, y esto pues obviamente es ausencia de miedo por una parte, pero también ausencia de necesidad. Si no tengo con qué comer el día siguiente, pues como mamá con hijos me siento angustiada, ¿no? Entonces, esto es la parte. Y finalmente tenemos una seguridad intersubjetiva. Lo que el gobierno propone y lo que quiere la gente es una interacción entre lo objetivo y lo subjetivo que se hace intersubjetiva. Y es, por una parte, la obligación legal de otorgar seguridad. O sea, deberíamos tener policías, ejército y marina que previenen eventos extremos, desastres. O sea, eventos extremos no los podemos evitar porque estos sí vienen, como ahorita Trudy, pero sí podemos evitar en Ometepec que haya, por ejemplo, muertos, que hubo este fin de semana, adicional a los otros que hemos tenido en Guerrero. Pero también hay cámaras de vigilancia, hay videos, hay leyes, hay prevención y hay alerta temprano. Y por otra parte tenemos entrenamiento, difusión y rutas de evacuación. Yo vivo en Morelos, entonces tengo
obviamente la ruta del Popocatépetl, porque de repente, recientemente ha sido muy agresivo, pues uno revisa otra vez por dónde va la ruta de evacuación en un momento dado. Entonces, no hay duda, seguridad es un valor básico para todos nosotros, pero también es una meta, y una meta tanto para el gobierno como para la comunidad, como para el Estado-nación, como para la comunidad internacional o cualquier organización internacional. Todos estamos hablando de seguridad. Y acuérdense, con la Carta Magna de las Naciones Unidas, dos elementos cruciales se vincularon: paz y seguridad. Y por la Guerra Fría, la paz se fue hacia la Unión Soviética y la seguridad se quedó en el occidente. Entonces, claro, siempre hubo desarrollo teórico por ese tipo de procesos. Entonces, la seguridad se determina básicamente por nuestra cultura, las experiencias, las percepciones y lo que, y esto es muy importante, los políticos y los medios hacen de ella. O sea, hoy día estoy convencido, en México tenemos otra visión de seguridad pública que la que teníamos hace un mes antes del problema de Ayotzinapa. O sea, todos nos hemos puesto a pensar, reflexionar, qué significa la seguridad para la gente. Y desde 1990, y para América Latina puede ser un orgullo, fue la primera vez que se discutió teóricamente el concepto de seguridad humana en Costa Rica. Cuando el presidente Arias era presidente, él invitó un grupo de destacados y fue hasta 94 cuando el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, empezó a lanzar el tema de la seguridad humana, que les voy a platicar en una hora. No hoy sobre este tema, sino me voy a quedar en este tema de los nexos hoy. Entonces, claro, hemos percibido totalmente nuevos peligros porque las amenazas del cambio ambiental global, y el cambio ambiental global es, por una parte, el cambio climático, el cambio de todos los procesos naturales, más los procesos sociales. O sea, tenemos ahí el subsistema natural con el subsistema humano, o sea, crecimiento poblacional, urbanización, transporte, tráfico, etcétera, gases de efecto invernadero que entran por una parte en la parte del clima, interactúan, o sea, estos dos sistemas actúan y nos hacen el cambio ambiental global. Y nos preguntamos, entonces, ¿cómo podemos analizarlo? Porque finalmente, como científicos, nos interesa cuáles son los métodos. Y el primero es el método etimológico. Y esto lo hacen los historiadores. ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué decían los romanos con la seguridad? ¿No? Y llegamos a la Pax Romana. ¿Qué pasó en la Edad Media? Y finalmente, cómo en el siglo XIX se ha cambiado, cómo Westfalia antes nos ha cambiado el concepto del Estado, el Estado-nación, la no intervención en asuntos internos de otros países y finalmente llegamos a la seguridad hoy, que es una seguridad mucho más amplia la que teníamos. Después tendríamos la historia conceptual, que es la filosofía histórica y política, donde la gente analiza cómo durante los cambios de diferentes regímenes gubernamentales ha cambiado la visión y la conceptualización de la seguridad. Y finalmente tenemos el tema que a mí me interesa en particular, las conceptualizaciones, que son de científicos sociales, políticas y ambientales, y donde estamos preguntándonos qué pasa con la seguridad. Y aparte de 1990, tenemos aquí diferentes procesos de seguridad. No sé si tenemos un marcador, ¿no? ¿No hay? ¿O se ve si yo lo pongo acá? No. No. Ok, ni modo. Ya. ¿Es el mío? Sí. No. No. O sea, como pueden ver, empezamos con la política militar y política, que es la seguridad muy limitada. Y pues obviamente esto lo vemos por las crisis económicas, por los problemas de la globalización ampliada a la seguridad económica, a la ambiental y a la seguridad social. Para no confundirlo con el IMSS, la llamamos en términos teóricos societal, ¿no? Entonces, tenemos una ampliación de lo militar político hacia lo ambiental, lo económico y lo societal.
Y al mismo tiempo, como les dije, a partir de 1990 hubo una profundización de la seguridad. ¿Qué significa profundización? Significa que yo puedo analizarlo desde el individuo, la persona, por la familia, la comunidad, el municipio, el estado, el país, la región más grande, la parte internacional y finalmente lo global, ¿no? O sea, tengo diferentes niveles que he podido profundizar. Y tenemos dos conceptos ahí: seguridad humana, que introdujeron las Naciones Unidas, y yo mismo introduje el concepto de seguridad de género. Entonces, claro, si empezamos a vincular la seguridad humana y de género con, por ejemplo, lo político, vemos que en lo político hay simplemente un trabajo gubernamental para la equidad. O sea, estamos viviendo en una enorme desigualdad, entonces estamos poniendo equidad. En lo económico, el tema crucial es la igualdad, y nuestro país es uno de los países más desiguales del planeta. Tenemos la gente más rica del mundo y la más pobre que existe en el planeta en nuestro propio país. Y no hemos podido, de algún modo, buscar mecanismos para cambiarlo. Y por lo tanto, la seguridad financiera, ahorita con la crisis económica, con los ataques a las monedas, etcétera, seguridad del trabajo, la legal, de los ingresos, todo queremos tener. Ahorita la gran discusión que viene con la nueva consulta popular, el salario mínimo. En términos de esta parte es la sustentabilidad, y donde por primera vez, y por eso es tan crucial ampliar y profundizar la seguridad, por primera vez en la historia, nosotros mismos somos la causa, pero también somos las víctimas de nuestro comportamiento. O sea, es la producción masiva de gases de efecto invernadero, la deforestación, la contaminación del aire, del agua, del suelo, son los procesos que nos están empezando a crear enormes peligros. Y estos peligros, a su vez, nos pega a nosotros. Entonces somos causa y víctima. Y por lo tanto, en esta coyuntura no me sirve ni el ejército ni las armas, al menos el ejército después para el DN3, para apoyar el rescate de los desastres, ¿no? O sea, quiero entender que ha cambiado totalmente la coyuntura de seguridad. Entonces tenemos que pensar en estos términos, obviamente. Y en lo social tendríamos seguridad alimentaria, del agua, de salud, de bienestar, urbana, rural, etcétera. O sea, podemos ampliarla, ¿no? Cuando vamos al nivel de sociedad, comunidad, aquí el ejército participa en la prevención de desastres, en la evacuación, porque mucha gente no se quiere ir, ¿no? Aquí en la seguridad pública, no hay duda. Aquí tendríamos el bienestar económico, la solidaridad. Aquí tendríamos ya el término de la resiliencia, ¿no? Para poder recuperarnos de eventos extremos sin graves daños y estar mejor preparado para la próxima vez. Y finalmente, aquí tenemos la seguridad del buen vivir, ¿no? Lo que nos propusieron nuestros amigos de América del Sur, pero también el bienestar global. En lo nacional, aquí tenemos un problema. México ha quintuplicado los gastos militares desde que declaramos la guerra contra el narcotráfico. Y claro, este dinero es limitado. ¿De qué parte se quitó? Pues se quitó definitivamente de la parte social. Pero también, por ejemplo, simplemente la campaña publicitaria del presidente es mayor en nuestro país que lo que invertimos en desarrollo social, en Cedesol. Entonces, pues sí, estamos con desequilibrios presupuestales gigantescos, y ahorita que se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, es un tema crucial de esta seguridad financiera. Y claro, aquí en lo nacional estaríamos, en lo ambiental, el manejo de los desastres, ¿no? Cuando ya ocurren. Aquí, seguridad alimentaria y de salud, similar a lo económico. En lo internacional o lo global, tendríamos el control de las armas, el manejo de los desastres, ¿no? Aquí tendríamos las negociaciones de tratados de diferentes índoles, por ejemplo, tratados sobre cuencas, sobre ríos,
Acuíferos no hay ninguno, pero yo creo que el próximo que viene sería en manejar acuíferos que son transfronterizos, los derechos humanos, un tema crucial. Aquí tendríamos el tema crucial de la estabilidad económica, la crisis financiera, ¿no?, que debería funcionar, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, etc. Y aquí tenemos la transferencia de los riesgos, que sería en una parte los seguros y el desarrollo. Aquí en el ambiente todos estamos ávidos de encontrar algún sistema de post-Kioto. O sea, no tenemos todavía la idea cómo va el proceso en este momento. Entonces, pues quisiéramos, aquí está la Convención de Biodiversidad, está la Convención de los Suelos y está obviamente el tema de la seguridad del agua que el Foro Mundial del Agua ha lanzado en la Haya en 2000 con los ministros de diferentes países. Y aquí tenemos el cambio ambiental global, tendríamos el manejo de los desastres y la recuperación. Y finalmente, en lo social, tenemos por una parte la seguridad del agua, de alimentos, de suelos, y aquí los derechos sociales, que ha sido un tema muy conflictivo desde el tiempo de Echeverría, cuando Estados Unidos decidió quitarse de la UNESCO. No es la primera vez ahorita con Palestina, sino lo han hecho varias veces, porque los no alineados pelearon los derechos sociales, no solamente los derechos humanos, porque pues todavía tenemos, por ejemplo, en nuestro país muchas tierras comunales y muchas tierras ejidales, ¿no? Entonces tenemos este tipo de procesos. Entonces este era el concepto global. Entonces mi segunda pregunta es, ¿cómo es que el cambio climático ha afectado a México? Esto fue el año pasado, ¿se acuerdan? Un huracán con una depresión tropical que se juntaron y los daños mayores fueron sin duda alguna en esta parte, en la Sierra de Guerrero. Y no solamente por el impacto, sino precisamente por la vulnerabilidad, el abandono de esta gente. Entonces, si preguntamos qué es cambio climático, pues tendríamos que irnos al mar, porque de ahí empieza el proceso, ¿no? La temperatura del mar, la temperatura sobre el mar y la humedad en la atmósfera, el contenido del calor en el mar es mucho más estable que el de la tierra, ¿no? Se enfría, se calienta más rápidamente la tierra. Pero esto nos cambia totalmente la temperatura en el aire, en la troposfera, ¿no? Y nos cambia las precipitaciones, nos cambia los vientos y nos cambia, por lo tanto, nos está provocando desglaciaciones, pérdida de la cobertura de nieve, temperaturas sobre los continentes mucho más importantes, aumento en el nivel del mar, fundición de grandes glaciares, o sea, en la Antártida y en el Ártico, y por lo tanto problemas severos de erosión de costas, de contaminación de acuíferos por introducción de agua salada, etc. O sea, tenemos ahí todo este tipo de proceso que nos causa el cambio climático. No quisiera, esto es del IPCC el año pasado, un equilibrio de cuánto sol, y como pueden ver, simplemente esto nos muestra también el potencial que tiene la energía solar para resolver un problema. O sea, tenemos enormes cantidades, obviamente tenemos nubes que nos están impidiendo, hay absorción en la parte, no obstante, también hay efecto invernadero, hay calentamiento en la superficie y abajo de la superficie hay gases de efecto invernadero y tenemos la ventana de la atmósfera donde perdemos. Pero como podemos ver, hay un ciclo muy importante de todo este tipo de procesos. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues eso fue la pregunta. Obviamente, cuando tengamos un mar frío, la humedad es menor, los aerosoles y la tierra se puede calentar, pero aquí tenemos la parte fresco. ¿Qué pasa con el cambio climático? Aumenta, por lo tanto, aumenta la humedad por la evaporación, porque tengo más calor. La tierra se hace mucho más caliente, hay cambios en los aerosoles, hay mucho más lluvias y la circulación se hace más débil. ¿Qué significa esto para México? Que
la parte termoalina nos está jalando mucho de las lluvias de la parte de la tierra hacia el mar. Entonces la zona árida, hiperárida en el norte y la semiárida se quedan con menos precipitación, por ejemplo en México. O sea, hay cambios sustanciales, mientras que en zonas del trópico vamos a tener más lluvia según todas las proyecciones. Y no hay duda, esto fue el estudio de los isótopos en Vostok, en la Antártida. Como pueden ver, 450.000 años. Pueden ver más o menos la concentración de dióxido de carbono. Se ha mantenido dentro de una margen entre 290, entre 175 a 290. Y de repente, en 2014, estamos arriba de 400 partes por millón. Este es el efecto antropogénico de los gases de efecto invernadero. Y esto pues obviamente nos afecta. Aquí pueden ver, cuando empieza la revolución industrial, tenemos 279 partes por millón de dióxido de carbono, aumenta a 315, 87, en 2012 ya estamos a 396 y ahorita, el año pasado, arriba de 400 y ahorita estamos ya a un nivel creciendo. Entonces, lo que quiero insistir es, el primer tercio del aumento se hizo casi durante estos 200 años y el resto se hizo durante los últimos 50 años. O sea, por esa razón, Paul Crutzen, el premio Nobel con Mario Molina, que descubrió el hoyo de ozono, él habla ya del antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? Es el cambio del Holoceno, que es la historia de la Tierra, definido por los geógrafos, hacia un impacto donde el ser humano, el antropos, está empezando a cambiar los procesos naturales de la Tierra. ¿Sí? ¿Queda? Entonces se llama antropoceno. Y pues toda la dinámica del planeta en este momento está regido por las actividades humanas. Y no solamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también la deforestación, la urbanización, las islas de calor, etcétera. Todo esto está produciendo. Estos son los efectos físicos que pone el panel intergubernamental en 2013. Obviamente, efectos físicos, aumento de temperatura, cambio en precipitación, aumento en el nivel del mar. Hoy día se está estimando arriba de 1 metro en 2100, puede ser mucho más. Nosotros tenemos 11.000 kilómetros de costa en México. O sea, un problema severo y muchos de los acuíferos están peligrando. ¿Y qué nos va a provocar? Eventos extremos, sobre todo México y Centroamérica somos la única región donde tenemos más eventos, o estamos ahorita con Trudy, ¿no? Porque es un año niño, entonces Pacífico. Y por otra parte, tenemos todavía eventos más extremos, o sea, con mucho más complejidad. Tenemos tempestades invernales, lo hemos visto, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, colapso completo de la infraestructura, inundaciones, avenidas enormes, rápidas, ¿no? Yo vivo en Yautepec, o sea, tengo el río que empieza en el Popocatépetl a 5.400 metros, a los 27 kilómetros está a 1.200 metros. Cuando hay un problema de huracán, las nubes se paran frente al Popocatépetl, pues obviamente se inunda. La planicie se llama planicie de inundación. Y ahí tenemos muchos factores, etcétera, ¿no? Deslizamientos de tierras, o sea, los muertos que tuvimos ahorita con Trudy fue otra vez en Ometepec por deslizamiento de tierras, se mojan, deforestado las tierras, se deslizan, sequías, fundición de glaciares y polos, ¿no? Pero también hay efectos sociales, de los cuales hablamos menos. Migración, conflictos, procesos en la adaptación de la gente, de las plantas, resiliencia, capacidad de poder cambiarlo, pero también pérdida de hogar y bienestar, o sea, dilemas de supervivencia. Entonces, esto nada más rápido, estos son los cálculos para la siguiente, por favor, para el aumento del nivel del mar, ¿no? Aquí tenemos algunos procesos, ¿ya? Entonces, esto nos ha causado la siguiente, por favor. Ya,
múltiples desastres. Como pueden ver aquí, desde 90 a 2000, o sea, los últimos 50 años, no hay duda que el cambio climático nos está aumentando sustancialmente los eventos extremos, que por la falta de preparación casi todos se han convertido en desastres. Y simplemente me acuerdo el año pasado, por ejemplo, el Haiyan, que tuvo la enorme cantidad de muertos en Filipinas, pues no hay duda. Tacloban estuvo construido igual como nosotros, Cancún, sobre una barra. Pues, ¿qué hace una barra durante un huracán? Se abre, ¿no? Porque la laguna interna, hay una interconexión con el mar y pues obviamente no es una zona para construir una ciudad. Y lo peor de todo, no tenían dónde huir, porque como era barra, pues obviamente el refugio también estaba inadecuado. Pero como pueden ver, es Asia básicamente que no solamente tiene los daños mayores, el mayor número de afectados, mayor muerte y el mayor número de ocurrencia. Pero, y lo que quiero insistir, que es muy importante, el segundo más afectado es América, y donde estamos incluidos. Miren, tanto en ocurrencia como en personas muertos, menos afectados comparativamente con la parte, pero sí económicamente con graves. Sobre todo aquí están los impactos de huracanes como Katrina, como Sandy, etcétera, que han afectado muchísimo en términos económicos, ¿no? Aunque haya, o sea, sin Katrina hubo muchos muertos, casi el mismo número que hubo en las Torres Gemelas, ¿no? O sea, en términos de seguridad. ¿Cuál seguridad es más importante? La de las Torres, donde se declara una guerra, y la de Katrina, donde no pasa nada, ¿no? Entonces, también hay una visibilización de otros procesos. Europa, en un momento dado, también con ciertos impactos, poca gente afectada, y finalmente África, que es vulnerable en términos de ocurrencia, personas muertos poco, afectados poco, y todavía cuando la gente tiene pocos recursos, pues hay poco que perder, ¿no? O sea, no significa que duele más una gente muy vulnerable que pierde toda la parte. Entonces, este mapa me gusta mucho porque fue hecho por la Munich Re, una reaseguradora de los aseguradores, y muestra muy claramente cómo América Central y México está de los más expuestos a nivel planetario, porque tenemos los dos lados del mar. Y pueden ver, encima también tenemos la cadena neovolcánica y tenemos el cinturón de los volcanes. O sea, tenemos erupciones volcánicas, temblores, terremotos, maremotos o tsunamis, tenemos huracanes, tenemos sequía y tenemos inundaciones y tenemos estas avenidas torrenciales, ¿no? O sea, simplemente, ¿qué significa esto? Hay que prepararnos. O sea, sí estamos altamente expuestos y por lo tanto hay que prepararlo. Entonces, ¿cuáles son los nexis? Los nexi entre seguridad del agua, de la energía y alimentario. Perdón, aquí hay un error, es alimentaria la última. O sea, ¿y por qué razón puse yo aquí una foto que viene, no sé si alguien la identifica? Son las guerreras, las mujeres que andan en moto rosada en Ciudad Juárez, defendiendo precisamente las mujeres de los feminicidios y de la violencia, ¿no? Es como que se ve la contradicción entre un proceso y otro, como la sociedad está tomando en sus manos la violencia, está tratando de crear otro tipo de seguridad que no está nada más en manos de las Fuerzas Armadas. Y claro, el tema de los nexis, y lamento que no he podido, porque soy rete mala para cambiar mis PowerPoints, pero es un trabajo que yo había hecho. Aquí ven la energía, el agua, los alimentos, y puse como cuarto elemento la biodiversidad. Este no es de la parte, sino yo estoy convencido que hay que meter la biodiversidad para empezar a entender el proceso. Y claro, lo que van a ver a lo largo del análisis, estoy analizando cuáles son las agendas, cuáles son las arenas, los actores y las actividades de seguridad, porque eso es lo que me interesa. Y desgraciadamente, el Foro Económico Mundial nunca ha definido qué es seguridad económica, qué es seguridad del agua, qué es seguridad energética y qué es seguridad alimentaria. Entonces tenemos un problema grave. ¿Cuál es el implícito? Su seguridad es militar.
O sea, como representan los intereses más transnacionales del planeta, pues obviamente su seguridad es mucho más importante. Entonces, tenemos por una parte relaciones entre agua y energía, donde obviamente la huella hídrica es un tema crucial y la seguridad del agua, donde tenemos la hidroenergía, donde tenemos ahorita el tema del fracking o de la hidráulica, o sea, la fractura hidráulica, que es un problema gravísimo para México. Vamos a hacer acueductos desde el Pánuco hasta Monterrey, ¿no?, para tener el agua en el desierto, para poder empezar a sacar el petróleo y el gas de las arenas delititas o bituminosas que tenemos en la zona norte, o sea, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Chihuahua y en Coahuila, para poder, con costos enormes en términos de salud. Hay más de 140 tóxicos que son mutagénicos, que son cancerígenos, que son alérgicos, que afectan las partes sensoriales, que afectan riñón, hígado, los problemas gastrointestinales, o sea, enormemente, para que unos pocos se van a beneficiar con estos beneficios a cambio del costo del ambiente y de la gente. Es un tema muy crucial acá. Energía, biodiversidad, pues aquí está sobre todo el tema de los bioenergéticos, a costo de la alimentación, lo vamos a ver al rato, y finalmente el agua con la parte. Y en el centro está un concepto que es la seguridad humana, de género y ambiental, un concepto que yo había desarrollado sobre este tema. Pero claro, aquí vemos intereses hegemónicas claras puestos en este proceso. La siguiente, por favor. Vamos a ver cuáles han sido los procesos de este modelo que hemos seguido. Aquí tenemos más o menos 200 años de evolución del planeta. Casi todos, miren lo amarillo, empezamos con lo mismo. Como ven, estos países no tuvieron realmente guerras fuertes porque se mide a partir de la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Aquí ven, Japón tuvo menos desarrollo porque sí, pasó la Segunda Guerra Mundial, bomba atómica. Europa con 2 guerras mundiales, pues obviamente un desarrollo. América Latina, como dice Galeano, las venas abiertas de América Latina, muchos de nuestros recursos naturales saqueados por esta élite. La Unión Soviética en su competencia con la superpotencia de Estados Unidos, gasto enorme militar, ¿no?, en lugar de gasto social. En Asia ahorita, o sea, es hasta 98 porque se cambió la Unión Soviética, si no, no, por eso tuvimos que cortar. Ahorita obviamente Asia con China, con todos los desarrollos, está avanzando sustancialmente, nos ha rebasado ampliamente, y China por primera vez en la historia es en la parte de ingreso per cápita, o sea, Purchase Power Parity, ¿no?, está arriba de Estados Unidos, o sea, es el primer país en términos del mundo, ¿no?, que es un dato muy importante. Y África, obviamente con un proceso enorme de pérdida y de todo. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué ha hecho este modelo de desarrollo? Una vulnerabilidad multidimensional. Porque por una parte, vulnerabilidad de género, de clase, de etnicidad, de edad, de raza y de minusvalidez. Todos ellos son más vulnerables y sufren más. Estos son los marcadores de la identidad, y aquí tenemos las secciones de la desigualdad, y obviamente aquí tenemos grupos privilegiados y tenemos grupos que han perdido lo mínimo en la supervivencia. Hemos marginalidad, riesgos, y obviamente hay muchísimas personas. O sea, hoy día el PNUD, este año en el reporte, dice que 86 personas tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas en el planeta, ¿no? Entonces, claro, unos están excesivamente pobres y los otros excesivamente ricos. O sea, aquí tenemos privilegiados, una vulnerabilidad multidimensional y capacidades y oportunidades con los marginales muy bajos. O sea, una escala inversa
de este tipo de procesos. Pero también tenemos enorme estrés de agua. O sea, ya hemos hablado en la parte de las capacidades que existen, ahorita de las inversiones, ¿no? Ahorita tenemos la seguridad del agua. Como pueden ver, la seguridad del agua está aumentando sustancialmente entre 92 y 2025. Y si checamos, por ejemplo, por las cuencas, podemos ver que México en América Latina es el único país que va a sufrir con probablemente 5 cuencas que van a tener problemas serios. Las más importantes del norte es obviamente el Colorado y el Río Bravo, ¿no? Pero también, por ejemplo, el Santiago, ¿no? Donde acaban de hacer 3 presas durante el sexenio pasado, que cada uno produce energía por 3 horas y la vacía la siguiente, ¿no? Además es la cloaca de Guadalajara que está en el río Santiago, ¿no? El otro río en muchos problemas es el Balsas, que ya tiene veda por la Conagua, y finalmente están hablando del Pánuco. Y ahorita vamos a hacer un acueducto, megaproyecto, para poder traernos agua hacia la zona desértica de nuestro país. La siguiente, por favor. En términos energéticos, ¿qué está pasando? Obviamente tenemos procesos, y esto es lo más dramático. África tiene ahorita solamente un 43% cubierto con energía y el resto le falta. Pero su crecimiento va a ser 2.3% anual y la población va a crecer en 3.5%. ¿Qué significa esto en los próximos años? Va a haber cada vez menos personas que tengan acceso a la parte energética, ¿no? Asia, que se está desarrollando, obviamente fuerte, ahorita un 83%, estos son los datos ahorita del Global Status Report, o sea, 83% cubierto, van a tener un crecimiento de 4.3% y una población menor. Esto significa más potencial para el desarrollo productivo, porque finalmente energía es parte, es una condición para el desarrollo. América Latina tiene cubierto el 95%, va a tener un 3% de crecimiento con una población de 1.5%, o sea, condiciones mejores. Y finalmente el Medio Oriente, muy interesante, tiene 91% cubierto, va a tener la más alta tasa de crecimiento, 6.8%, pero va a rebasar con los niveles de energía 8.2%. Esa es energía eléctrica de todo tipo de modelos. Tomamos la siguiente, por favor. El comercio mundial de petróleo. Y aquí vamos al tema geopolítico. Como pueden ver, simplemente de esta gráfica, la concentración de los abastos energéticos, ¿no? De América Latina, Venezuela y México, pero también de Nigeria, de Argelia, tenemos de todo el Medio Oriente, pero también tenemos de la parte de Europa del Norte, ¿no? Noruega, etcétera, este tipo de partes. Y ahorita Canadá, con las arenas bituminosas que tenemos en Alberta, que va a dar el apoyo. Tenemos un apoyo, una fuerza en China, tenemos una parte acá hacia Asia y tenemos hacia Europa. Pero como pueden ver, Estados Unidos es el mayor demandante de energía y por lo tanto el más interesado en la estabilidad. ¿Cuáles son las condiciones? Tenemos por una parte declarada a partir de ahorita, el mes pasado, en las Naciones Unidas, la década de energía sustentable para todas y todos, ¿no? O sea, aquí tenemos el primer proceso para empezar. Y todavía hay 2.8 mil millones de personas que cocinan con leña, con biomasa. Y esto afecta no solamente a las mujeres con cáncer y problemas de alergia, sino sobre todo a los bebés. Pero también hay 3.9 millones de muertes prematuras por este proceso. Y hay 1.4 mil millones de personas que no tienen acceso a electricidad, que acabamos de ver antes en términos porcentuales. Pero también la electricidad puede, por ejemplo, resolver mucho la cocina. Y no todo tiene que ser con estufa eléctrica. Por ejemplo, los chinos inventaron la olla de arroz, enormemente eficiente. O, por ejemplo, los saltos tecnológicos que tenemos con las estufas de inducción, ¿no? Que han crecido un 35%. Y Ecuador, por ejemplo, está decidiendo que todos los hogares vayan a tener una
estufa de inducción para precisamente poder tener energía más libre. Y esto, claro, ayudaría a liberar la mitad de la población del uso de biomasa y por lo tanto los peligros asociados con las enfermedades broncorespiratorias. Y energía limpia es igualmente importante que agua potable y saneamiento mejorado, ¿no? Esto es lo que se definió en esta reunión de las Naciones Unidas del mes pasado. ¿Cómo andamos? La próxima, por favor, con la energía. Como pueden ver, esta es la proyección de la Asociación Internacional de Energía. Aquí podemos ver clarísimamente la nuclear va muy poco a aumentar, los renovables van a tener un aumento, el gas va a aumentar, pero va a seguir el carbono y van a seguir los líquidos, ¿no? O sea, donde tendríamos precisamente los de fractura hidráulicas y otros. Hay otros modelos, otras visiones del mundo donde precisamente la energía solar, la energía eólica van a ser enormemente positivas para poder avanzar. Pero sí, estos generan enormes y múltiples presiones sobre la población. Por una parte tenemos arriba el cambio climático, tenemos los procesos de globalización con las crisis económicas y tenemos los cambios tecnológicos, ¿no? Que hasta a nosotros nos cuesta de repente brincarnos de un salto tecnológico al siguiente. Y aquí tendríamos instituciones como Protección Civil, como organizaciones que ayuden a superar problemas y lo de la prevención de desastres. Y aquí abajo tenemos el bienestar. Y claro, tenemos por una parte personas desplazados, tanto por grandes presas, como por eventos extremos, como por el aumento del nivel del mar. Y acuérdense, más o menos un tercio de la población viviría en estas zonas de las costas, además que tenemos las tierras más fértiles precisamente en los deltas de los ríos, porque son las asolves que nos dan la fertilidad natural. O sea, el aumento del nivel del mar, la salinización es un problema grave y probablemente el mayor drama lo estamos viviendo en la parte del Valle de Hermosillo. O sea, la costa de Hermosillo ya tiene intrusión del agua del nivel del mar hasta 27 kilómetros. Y tenemos por otra parte ahí problemas severos, entonces crisis alimentaria y claro, destrucción de casas por los tipos de procesos. Ok, voy a tener que apurarme. Uy, no, pero no empecé empecé unos 15 minutos más tarde, déjame, porque si no, no vamos a poder hacerlo. Ya. Entonces, la producción petróleo, aquí pueden ver OPEP, no OPEC, me voy rápidamente. La siguiente, por favor. La producción de bioenergéticos, un problema gravísimo sobre los alimentos. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tienen los precios de trigo, arroz y etanol. Y como pueden ver, van directamente relacionados junto con el trigo, el maíz, ¿no? Nosotros sufrimos casi el aumento triple cuando empezó el bioetanol en Estados Unidos. O sea, hay todo un proceso importante en este campo. Por lo tanto, la política mundial de alimentos es sumamente complejo. Esto es el mapa del hambre en el planeta, todavía muy importante, crucial, sobre todo en los países africanos, pero también tenemos un proceso de importación de alimentos. Y yo siempre me quedo acordándome de Henry Kissinger en 1972, cuando habló del poder alimentario. Y cuando Estados Unidos invadió a Irak, lo primero que bombardearon fueron las facilidades de agua potable y los silos que tenían el depósito de los alimentos. No eran las partes militares. O sea, uno ve claramente una política de destrucción de la calidad de vida, del bienestar. Y aquí pueden ver las importaciones. ¿Y dónde tenemos problemas graves? En el Medio Oriente, en nuestro país de origen y adaptación del maíz. Estamos importando el año pasado 15 millones de toneladas de granos básicos, con un costo de 2.500 millones de dólares. Pudiéramos producirlo en el sureste y de una vez apoyar a las zonas más deprimidas de Chiapas, de Oaxaca, etcétera, para poder superar sus condiciones. O sea, aquí, y claro,
La meta de la cumbre, yo he trabajado en temas alimentarios desde los 60 y primero erradicar el hambre, después la mitad y después el 10%, el 15%. Hemos cambiado, pero no hemos sido capaces de erradicar definitivamente el hambre. El precio internacional del maíz, como pueden ver, estable durante décadas y de repente pues se disparó muchísimo por el bioetanol. El cambio en la dieta mexicana, no tengo tiempo de entrar, pero como pueden ver ha cambiado sustancialmente, pérdida de frutas y vegetales y obviamente la parte de los productos alimentarios entre 92 y 2010. Y esto está afectando a la gente que no tiene salario mínimo. Y sí, el salario mínimo. La geopolítica, me hubiera encantado hablar más sobre este tema. Como pueden ver, la energía es crucial en los conflictos actuales. No hay duda, toda la interrelación entre Palestina, Qatar, el mayor exportador de gas junto con Rusia, ¿no? Ahí abajo, pero Estados Unidos, todo en este proceso metido para poder vincularlo, ¿no? Tienen todo un proceso complejo de geopolítica. Y México, por favor, la siguiente. Crecimiento de población, gigantesco los últimos 100 años. La siguiente, el PIB creció, pero de manera muy desigual. La siguiente, el desempleo aumentó sustancialmente. Tenemos ahorita más de 10 millones de ninis, ni trabajan ni estudian. Y por lo tanto, la crisis económica ha sido enormemente importante, con mucha gente que, como pueden ver, hasta un salario mínimo. Tenemos gran cantidad de gente que ni siquiera tiene la mitad de la canasta básica cubierto. El salario mínimo ahorita alcanza a menos de la mitad. O sea, es dramático lo que hay en nuestro país. O sea, más de la mitad de la gente no llega con su salario a poder cubrir los mínimos de bienestar. Y somos la 12ª potencia económica del mundo. La siguiente. Crisis económica en el campo. 80% del hambre está en el campo. La migración rural se incrementó 40% en los 6 últimos años. Y obviamente enormemente poca gente se queda. Envejecimiento y feminización del agro. La siguiente, el uso de energías fósiles. Necesitamos urgentemente una renovación en todo este tipo de procesos. Seguimos. Las grandes sequías nos están afectando, como pueden ver, más amplias y casi 95% del país fue afectado por las sequías. La destrucción de los suelos, tanto erosión hídrica como eólica, como degradación química y física de los suelos. Balances y flujos físicos de los recursos en todos los campos. La siguiente, por favor. Como pueden ver, los bosques negativos, las reservas totales de hidrocarburos negativas, sobreexplotación del agua y emisiones a la atmósfera. Y por otra parte, contaminación de agua, de residuos sólidos y degradación. O sea, todos elementos negativos. La siguiente, el costo económico de esto es fuertísimo. Es 8% del PIB y nadie está tomando en cuenta los recursos que tengamos. O sea, ahí estamos una pérdida gigantesca de nuestra riqueza del país. Importación de maíz, como pueden ver, cada vez más creciente. La siguiente. Entonces, ¿qué quiero? Una visión alternativa de seguridad del agua, de energía y alimentaria. Y eso es un invento japonés reciente, que hacer los paneles solares sobre el mar son mucho más eficientes porque mantiene un enfriamiento por abajo, por lo tanto, aumenta el doble la producción de energía solar con la misma tecnología. O sea, hay potencialidades, creatividad en un momento dado. La siguiente, el ciclo de agua, no tengo por qué explicarlo, todos ustedes lo conocen. Entonces, aquí sí va a tener que cliquear varias veces hasta que tengamos todo el proceso. Más. O sea, esto sí es un modelo que, cliquéale más tantito, por favor. Las presiones, no. Ahora sí, las presiones sobre el agua, ¿no? El recurso agua, que ¿dónde viene? Precipitaciones, acuíferos, lagos, embalses, humedales, agua biológica, aguas residuales, desalada, agua en el suelo y el agua virtual, que es el que compramos los alimentos. Gestión del agua con efectos, el uso del agua en todos los
servicios, pero también en el ambiente, creciente demanda porque queremos bienestar, aspiraciones, reducción de pobreza, salud, seguridad, trabajo y recreo, y todo esto empieza a ser un ciclo. Pero también necesitamos, ante las presiones, que tener opciones y respuestas. Y aquí tenemos quién nos va a producirlos, pues los actores sociales, los políticos y los empresarios. Y la naturaleza va a necesitar más para poder enfrentar el cambio ambiental global, y esto es información, planes, asignación de recursos, decisiones políticas, operativas, presiones sociales y desastre. O sea, todo esto nos hace un manejo alternativo de un ciclo integral del agua. La siguiente, por favor, aquí ven la seguridad del agua, como un poco le definimos todos, que incluye agua como derecho humano básico, agua limpio, saneamiento, planeación, perspectiva de género, normas reforzadas, finanzas, protección vulnerables, leyes. Ahorita que estamos haciendo la ley, la nueva ley, porque el agua es un derecho humano básico, transparencia en el gobierno, negociación pacífica de conflictos y, claro, los ciudadanos involucrados en el agua. La siguiente, esto vamos muy rápido, este es, como pueden ver, norte poco agua, sur mucha agua. Aquí tenemos más o menos la disponibilidad del agua, el DF a 1 kilómetro de profundidad, esto es la disponibilidad del agua por año que tenemos. Y claro, 77% lo usamos en agricultura, 3% en doméstico y 10% en industria. La siguiente, el desequilibrio del país, donde no tenemos agua, tenemos básicamente la gran parte de la población, o sea, tenemos 77% de la población y producimos el 79% del PIB. O sea, esto es el desequilibrio regional. Y donde tenemos agua está la pobreza. La siguiente. Entonces, necesitamos gestión con gobernanza, con finanzas, con ciencia y tecnología y con una gestión integral. La pobreza, superarla, sí, por favor, la siguiente, superarlo en esta región. Y pues no podemos seguir exprimiendo al planeta así, o sea, no da, ya. Entonces, esto nos lleva a múltiples posibles conflictos. Conflictos por el agua, migración, alimentario y obviamente regiones de mucha peligrosidad. Y México es uno de ellos. Y no está metido ni siquiera el narcotráfico, para que vean la siguiente. Esto nos lleva, por favor, también 3 clics. Otra, gracias. Ya. O sea, necesitamos mitigación, adaptación, resiliencia, desarrollo nacional, pero también local, cambio climático, conciencia y tecnología, organización social y políticas de prevención, normas y sistemas. Y la siguiente, esto hicimos en el SREX, en el anterior informe del IPCC. O sea, hay una interacción entre 3 grupos epistémicos, la comunidad de desarrollo, la comunidad climática y la comunidad de reducción de desastres. Si empezamos a trabajar juntos, pudiéramos reducir los riesgos. Las exposiciones están, los fenómenos meteorológicos los pudiéramos mitigar y finalmente pudiéramos adaptar a las condiciones cambiantes con la gestión de riesgo y adaptación. Y un país con más desarrollo tiene más potencialidad para poder desarrollarlos. Y la última, estos son 2 libros que hicimos, uno sobre el agua, los retos del agua, 158 investigadores, donde hay todo este planteamiento de un modelo alternativo de agua. O sea, el tema crucial de los NEXI es el siguiente: necesitamos manejo sustentable del agua, energía renovable y necesitamos no solamente seguridad alimentaria, sino soberanía alimentaria, o sea, definición propia de nuestro país para que cada persona tenga el alimento suficiente, con la calidad, dentro de un marco legal perfectamente establecido, con el fin de poder superar las grandes inseguridades que vamos a tener. Muchísimas gracias.